Voy a hablar de un político nacionalista que tuvo un papel importante en Irlanda y fue el artífice de lo que dio lugar a la guerra de la independencia que hubo en Irlanda entre el propio país y el resto de las islas que sería bueno, Reino Unido. Con ello dio lugar pues, a que al propio intelectual lo asesinasen por parte del gobierno británico por estar detrás y algunas figuras importantes dentro de la escritura, varios de ellos tres, pidieron ese indulto y que no la asesinasen. Y por cierto, hoy se cumplen 110 años de su ahorcamiento por parte del gobierno británico de esta figura irlandesa. Roger, bueno, antes de hablar de la figura dentro de la política nacionalista irlandesa, voy a hablar de tres intelectuales que dejaron huella en la literatura y en el pensamiento francés. El primero de ellos, Roger Caillois, que fue escritor, sociólogo y crítico literario francés. Una de sus obras es Los juegos y los hombres, La máscara y el vértigo de 1958. Roger Caillois fue uno de los escritores más importantes, siendo escritor y crítico literario, pero también dejó huella en el pensamiento como sociólogo. De ahí que algunas de sus obras pues, tengan esos tintes de el pensamiento y de la sociología, como la filosofía o otras ramas también de estudio dentro de las ciencias sociales. Roger Bersel fue escritor francés, ganó el premio Goncourt en 1964 con la novela Captain Conan y bueno, Roger Bersel dejó huella en la literatura francesa. Roger Bernard, que se cumplieron 120 años en enero, el día 17 de su nacimiento, fue filósofo, sacerdote, católico y profesor de filosofía francés. Él se especializó en el pensamiento de Kant y realizó, bueno, fue autor de numerosos libros, es decir, publicó muchos libros y una de sus obras es Filosofía del Hombre de 1978. De ahí, bueno, pues que Roger Bernard fue filósofo, profesor de filosofía, pero también sacerdote, es decir, que unió la filosofía y el pensamiento religioso en el ámbito francés. Sir Roger David Casement fue político irlandés, nacionalista, distinguido por el gobierno británico por sus servicios diplomáticos, fue acusado de traición y condenado a morir en la horca por sus actividades nacionalistas y, bueno, convirtiéndose en uno de los principales mártires del movimiento independentista irlandés. Fue diplomático, fue enviado por el gobierno británico a las colonias británicas. Estuvo en Angola, estuvo también en República del Congo y bueno, fue crítico con el colonialismo europeo. Em, y tuvieron además que llevar a cabo una serie de reformas por parte de la monarquía belga y en la figura de Leopoldo II con el objetivo de lo que había realizado el propio Roger Casement. Una figura, bueno, que fue problemática para el gobierno británico, pero a la vez crítica con las formas coloniales europeas. Finalmente fue descubierto, no gustó mm, por parte del gobierno británico porque hizo traición muchas figuras dentro del ámbito de la cultura, entre ellos Arthur Conan Doyle, William Bartlett Yeats o incluso George Bernard Shaw fueron los que pidieron clemencia y que no ahorcasen a la propia figura política, a Roger Casement, y que lo único, bueno, pues que estuviese encarcelado. El gobierno británico hizo caso omiso y dio lugar a que lo ahorcasen. Él fue uno de los mártires de la independencia irlandesa, con el objetivo de que, es verdad, que Irlanda participó en la Primera Guerra Mundial y todo este conflicto vino posteriormente. En 1919 estalló ese conflicto civil que duró hasta 1922. Finalmente, en 1922, Irlanda se convirtió en un país independiente, un país joven, como muchos de los de Europa del Este, entre ellos Yugoslavia, la Unión Soviética, Checoslovaquia, tienen 35 años de vida. Es verdad que Irlanda tiene más de 100 años. En 1922 se cumplieron 100 años de su independencia y de su proclamación como un nuevo Estado europeo bueno, pues al principio no, es verdad que estuvo en las asociaciones más importantes, como la Sociedad de Naciones, y todas las estructuras políticas del momento después de la Primera Guerra Mundial, aunque la Sociedad de Naciones en realidad fue algo efímera debido a que la ONU pues, apareció en 1946, que por cierto se cumplen 80 años de la Organización de Naciones Unidas, de,
de su creación después de la Segunda Guerra Mundial y durante el periodo de la Guerra Fría, y dio también lugar a que a partir de la década de los 70, en 1973, Gran Bretaña o el conjunto del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca entrasen en la Unión Europea, incluso antes que España. España no entró hasta casi una década, es decir, no entramos 9 años después, en 1982, y luego hubo un referéndum por parte del gobierno socialista de Felipe González y Alfonso Armada en su momento, en 1986, que por cierto cumplió 40 años, en marzo. Y a partir de ahí, Irlanda hoy en día es una de las principales potencias europeas dentro de la Unión Europea, valga la redundancia, y tiene la misma moneda que muchos de los países, entre ellos, por ejemplo, pues los países del sur, España, Portugal, Italia, Grecia, o Alemania, o Austria, o Italia, bueno, sí, Italia también, y es una de las economías potentes en la actualidad y que después de más de 50 años sigue en Europa, no ha realizado ningún referéndum, a diferencia de su vecina, que está al lado, que es Reino Unido y Gran Bretaña en su conjunto, que no han querido, que han querido bueno, realizar varios referéndums y que finalmente hace 10 años lo consiguieron y provocaron que de 2016 hasta 2020 pues, hubiese un trámite muy complejo para la Unión Europea hasta su marcha que fue el 31 de enero de aquel año, justo un mes más o menos, mes y más o menos del estallido, mes y medio del estallido de la pandemia. Y con ello finalizó. Y la clemencia, ¿verdad? Por parte de las figuras que he nombrado, bueno, pues finalmente fue ahorcado y fue la semillita él y otras tantas figuras que comenzó desde la cuestión irlandesa en torno al siglo XIX, porque en 1800 Irlanda pertenecía al conjunto, aunque bueno, Irlanda en sí pertenecía desde el periodo medieval al conjunto del Reino Unido. Hoy en día ya la República de Irlanda o Irlanda del Sur es independiente. Con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, comento de nuevo otra vez que es historiador y ya nos vemos en el próximo vídeo.